Y Tyson, Dios mío. Ay, esto lo hizo de esta manera. Bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a comernos los aperitivos primero y después nos comemos el plato fuerte. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, tal vez van a tener que sacarlos de aquí. No me refería solo del ring a volar pajarito, Mira. Vinci. Y Gunther y Sheamus inmutables. Saben para qué están aquí y esperan el momento con calma. Que se destrocen aquellos dos que luego nos destrozamos tú y yo. Y se lo dicen solo con los ojos. Con todo el respeto, vamos a comernos el tomate, la lechuga y después nos comemos la carne. Buen mortal atrás. Hermoso moonsault de Butch. Creo que lo mejor que podría hacer el oficial aquí es sacarlos, decirle para afuera. Sí. Comenzó el combate. Comenzó el combate, lo dijiste tú. Sheamus ha sido un hombre tan galardonado. Ha sido campeón mundial pesado, campeón del mundo, campeón del WWE de los Estados Unidos en pareja, rey del ring, ganador de Money in the Bank, ganador de Royal Rumble. Pero no ha sido campeón intercontinental. Nunca. Esta es la noche donde él finalmente puede ser campeón Grand Slam. Sí, el esquinero. Estos son los animales, lo dije antes, con todo el respeto y con mucha admiración. No olvídate que esto va a ser fuerza bruta de principio a fin. Y lo decíamos ayer en SmackDown. Estas superestrellas que vienen de este continente son como mucho más rudas, más pistoleras, más troglodíticas. Y buena patada, ¿viste la extensión? En mejor condición física que nunca antes, Gunther. Ay, Sheamus. 250 libras de poder en el austríaco que luce mejor que nunca en su carrera. No lo logró. Y Sheamus sí lo logra. Obviamente hay más peso del lado de Sheamus, quien también ha estado trabajando su físico locamente estos últimos años y ahí se le ve más fuerte, más fornido, más seguro. Tienen proporciones diferentes, pero están bastante medidos a nivel de peso. Sheamus tiene unas 16 libras por encima de Gunther, pero es todo en cómo trabajan y los objetivos que tienen con su trabajo y su cuerpo. Y el nivel de tamaño es exactamente lo mismo, miden ambos, 1,93 m. Casi 2 metros, no puedo ni creerlo. Sheamus en este momento llevando la mejor parte. Pero todavía, amigos, se lo digo, se están midiendo. Esto está comenzando, están simplemente dando sus primeros pasos. Aunque ya el pecho de Sheamus se llevó sus regalitos y la espalda. Y el pecho de Gunther va a empezar ahora. ¿Qué va? Pero cuidado que afuera, Sheamus, no te conviene que te saquen. La acción afuera no te daría un título, Sheamus. No, tiene que regresarlo. Bueno, primero tiene que ablandarlo. La cuenta. Sheamus te perjudica. Bueno, parece que el público ha hablado claramente. Me pregunto si tendrá un aval cercano a ese Gunther o si todo ese cariño es solo para Sheamus. Ahora, me gusta muchísimo el hecho de lo que pasó. Se fueron los otros 4 y nos dejaron a estos 2, que son los que realmente deberían batallar por el título. Mira, ya la sorpresa estuvo buenísima. Ver a Imperium reunido. Ya la verdad es que me dejó salivando. Yo me quedé con ganas. Ahora sí. Yo me quedé con ganas. De verdad que sí, se quedó uno con ganas. Pero a la misma vez este combate hay que verlo así, de mano a mano, sin interferencias. Y que haya un claro ganador. Bueno, no sé, a lo mejor cambia la cartelera de mañana para Worlds Collide de NXT. ¿Te imaginas que en vez de Fatal de 4 esquinas por los títulos sea, no sé, Fatal de 5? Señor juez, anote. Fue idea mía. Volvamos a la realidad. Marcelo, ubícate. ¿A qué juez tú le hablas? Ubícate. Tú le hablas a un juez que no existe, yo no entiendo. Yo sé que existe y me anota todo lo que yo le digo. ¡Ey! Las patadas de Sheamus. Buenas. Míralo cómo se pone de pie. Y allá arriba en el esquinero. Usando sus abdominales y enterito. Cuidado. Bueno, ni tanto porque lo tumbaron con ese machetazo portentoso. La mano de ese hombre realmente es un arma mortal. ¿Sabes lo que se necesita realmente para hacer que Sheamus caiga? No solo que reciba el ráscate si te pica, sino que caiga del esquinero. La fuerza de Gunther es otra cosa. Ahora, esto no me está gustando ni un poquito porque obviamente rápidamente escala hacia donde no debe escalar y la situación se complica para la defensa titular de uno y para la posibilidad de ganarlo del otro. Mira, Gunther habló de que le iba a reventar y destruir el pecho a Sheamus. ¡Ay, Dios mío, la espalda de Sheamus!
demostrando también la fuerza imparable que tiene Gunther. El general del ring. Y sabe Gunther que tiene la ventaja de campeón. Si Sheamus no regresa al ring, no solo pierde, también pierde la oportunidad, pero sabe que por un conteo fuera, Gunther no pierde el título. Así que tiene todas las de ganar aquí esta noche. Increíble audiencia con nosotros. Repito, porque me encanta la idea de saber que nuestro universo de todas partes del mundo se ha dado cita en este Principality Stadium para acompañarnos con esta velada histórica de Clash at the Castle. 30 años en gestación. ¡Machetazo! En el pecho, se defiende como puede. Mira, Sheamus. Oh, oye, se están hablando con el mismo idioma. ¡Ay, el remate, el punto final de Gunther para el pecho de Sheamus! Ya lo puso de rodillas. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso le puede paralizar el corazón, en serio, un segundo. La verdad es que lo veo tan diezmado, tan cansado. Y cómo no, lo acabas de decir. Vamos, con esos machetazos, no es una cosa estética simplemente y lo horrible que se ve. Vamos, uno tras otro, eso debilita a cualquier ser humano, es simplemente innegable. Es noche de pelea. Sheamus lo sabe, Sheamus lo sabe. Está preparado para tomarse, como dice él, varios pins cuando salga del evento. Ahora, yo creo que lo que puede terminar es recibiendo una dosis altísima de suero, porque lo van a dejar mal, feo, feísimo en la foto. Sin embargo, el combate continúa. Y mientras hay combate, hay esperanzas. Míralo, míralo, míralo. Lo está acribillando con los machetazos. Es un arma Como va mortal. esto, no se va a tomar ni la Pinta, ni la Niña, ni la Santa María. Mira, que lo mira. están dejando. ¿Viste cuántos fueron? Oye, y el apoyo que ha recibido Sheamus aquí en el Reino Unido y verlo caído de esta manera. Mire ese botazo, por favor. Mira, Sheamus siempre ha sido un gran mayullero y siempre me ha parecido extraordinario en el ring, una gran superestrella. Sin embargo, es que Gunther está en muy buena posición. Demasiado buena su posición. La seguridad que ha adquirido, el cambio físico que ha dado. Y ahora ser campeón es mucho lo que está en juego para él, porque él respeta esta lona más que nadie y lo va a demostrar de esta manera. Está en su mejor momento sin duda y no hay que buscar pruebas más allá del control que está demostrando ahora mismo en el cuadrilátero, aunque mira, le ponen fuerza. Sí. Le ponen fuerza a Sheamus negando. Fuerza hay, pero mira, lo armó completo. El cangrejo bostoniano. Me pregunto qué pensará de esto Bret Hart. Presenciándolo en primera fila, viéndolo de cerquita, le traerá muchos recuerdos. Míralo cómo sufre. Míralo cómo sufre. Ay, Sheamus. Esto se complica para ti. Con candado ahora. Mira, ahora lo va a ahogar. Lo va a ahogar, incluyendo la nariz. La nariz le está destrozando, claro. Yo lo dije antes, y lo digo con todo el respeto del mundo. Estos hombres son animales. Realmente son animales de pelea. Tienen que encontrar una salida de alguna manera. ¿Qué va a hacerle? Oye, aprendió bien de punch. No lo logró. Oigan los impactos. Escuchen los impactos. Imagínense cómo se sienten esos impactos. Mira el pecho de Sheamus y fue una advertencia cumplida por Gunther. Se lo dijo que el castigo al pecho iba a ser increíble y lo podemos ver en su anatomía. Y ahora se los regala a la espalda como expectorantes también. Escucho el universo ahora diciendo vamos Sheamus, pero de verdad no creo que eso vaya a hacer mucho por Sheamus en este momento, aunque las voces del universo siempre son una gran vitamina para nuestras superestrellas. Míralos. Eso es justamente de lo que ya hablaba. ¡Oh, no! ¡Oh, rápidamente! Le quitó la posibilidad a Sheamus, quien ahora la recupera. Tú me das y yo te doy. Pero los impactos de Gunther son tan sólidos. Torniquete al brazo. ¡Ay, machetazo al pecho! Y sin soltarle la mano izquierda, ahora poniendo la derecha en alto. Aunque se ha llevado un abucheo bastante ensordecedor aquí. A él no le importa ser popular, a él le importa ser campeón, a él le importa ser líder, a él le importa que respeten la lona. ¡Qué impacto en el pecho! Es sólido. Cada impacto de esos es como, no sé, un choque en locomotora contra una pared. Así de feo. Le está rompiendo no sé cuántos vasos capilares. Vasos, platos y la vajilla entera, por favor. Y mira cómo está.
Te lo digo, ver a Sheamus así de disminuido es algo muy poco común. Pero Sí, mira, sí. ¿será que se cansó? Sheamus está mirando ahora a Gunther con cara de no, yo me voy a recuperar aquí. Esta es mi noche, ¿será posible? ¡Oh! Torniquete, el brazo lo bloquea. Lo bloquea y esto puede cambiar. Esto puede cambiar en un segundo. Sheamus, es su turno. Dijo, ya tuviste mucho, me toca a mí. Al rostro directamente, lo quiere noquear. Nuevamente Gunther controla el asunto. Sheamus ha estado recibiendo golpes, pero sí, Gunther los ha estado propinando. Tiene que estar muy cansado. Claro, es una cosa muy diferente estar en la ofensiva y otra en la defensiva. Y eso es lo que está haciendo Sheamus, defenderse. No lo veo en la ofensiva de la misma manera que está Gunther en este momento o que ha estado durante el transcurso del combate. Y ganó como un momento, pero está nuevamente desaparecido. Y ahora Y esto sigue siendo perjudicial para Sheamus. Un conteo de 10 afuera y adiós posibilidad titular. están preguntándole a ver si está dispuesto a continuar o si siquiera puede continuar, porque acaba de volar por encima de la mesa de comentarios en inglés. Y ahora parece que esto es solo el comienzo. Cuidado, que es Sheamus, no lo olviden. Que es Sheamus después de todo. Y no en las cuerdas, sino sobre la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí no hay cuerdas que ayuden de alguna manera a amortiguar el rebote. Esta mesa es sólida. Cuidado. Se escapó rápidamente, fue muy inteligente regresando al ring. Muy inteligente. Tiene que comprar tiempo. Tiene que comprar tiempo de alguna manera. Porque yo pienso, y también debe pensarlo él, que Sheamus ya estaba en lo último. Pero quedó aún más impresionado con la recuperación. ¿Cómo ha ganado el momento? Y ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ágata! ¡Ágata! ¡Atukiti! ¡Fuikiti! Oye, pero tan buen ritmo que llevaba. Buena de parte de Sheamus. No sé cuánto control vaya a retomar. No sé cuánto pueda funcionar de lo que está haciendo en este momento. Pero por lo menos se defendió. Ay, Gunther, otra vez. Otra vez. Esto va a terminar en un combate también. callejero, aunque no quiera. Ahí también. Esto fue callejero desde que comenzó, mi pana. Te corrijo. Oye. Esto es Sheamus diciendo el pecho de quién. Y Sheamus lo hace con el puño cerrado. Con el puño cerrado. Lo hace Sheamus. Mira. Por eso es quien es este Sheamus. Por eso está decidido a salir con ese título. Un título que lo ha evadido durante toda su ilustre carrera. Tiene que estar dispuesto a darlo todo y sobre todo si va a vencer a Gunther aquí. ¡Con la rodilla! ¡No castiguen el rostro! Horrible. Eso lució horrible. 266 volando. El impacto directo. Y ahora listo para ponerle fin a esto. ¿Será que le quedan fuerzas, que le quedan ganas, que le queda el ánimo a Sheamus para vencer, para tomar el título que lo ha eludido toda su carrera, el campeonato intercontinental? Están tan agotados ambos. Ha sido tan intenso lo que han estado haciendo que están absolutamente agotados. No solamente están sudando profusamente, es realmente el momento de cansancio lo que puede apoderarse de ambos, donde un pequeño error puede darle la victoria al otro. ¡Auch! La espalda sigue siendo sólida con los impactos. Igual Sheamus. ¡Machetazo! ¡Al rostro! ¡Sheamus! Por mí que batallen hasta el 2050. Me encanta esta clase de lucha así, despiadada. Oye, cuerpo a cuerpo, pero qué medidos están. Tan importante. De aquí en adelante tienen que comenzar a dosificarse. ¡Oh, buen suplex! Tienen que comenzar a dosificarse. Para Pero encontrar... ¿cómo es posible que le quede fuerza para esto todavía? Son ellos dos. No lo puedo explicar así. Dosificarse y encontrar el mejor momento para después meter la chola y llegar a la meta. ¡Oh, la rodilla de Sheamus por el título! 1 y 2 y La sorpresa en el universo porque estuvo cerquita de la victoria. Qué rodillazo providencial. Y claro, tanto en su rostro como en su nuca, como en la parte de atrás de su cabeza, ha recibido golpes fortísimos. Esto es asombroso, dice el universo. Creo que es lo más cerca que Sheamus ha estado de la victoria en este momento. El conteo de 3 no se produce, pero esto de alguna manera tiene que darle como ímpetu a él para decir a sí mismo: Sheamus, tú puedes lograrlo, todavía tienes con qué. Aunque el pecho lo tiene destrozado. Ay.
Voy a buscar un ruido blanco quizás. Es que además Gunther es un gran estudioso, él lo conoce. Mira, el cuello horrible. ¡Ay! A la espalda otra vez para el remate. ¡Ay! Con un candado horrible. Esto lo puede hacer irse. Lo puede hacer irse. Puede perder el sentido. Y perder desvaneciéndose aquí. ¡Claro! Es que no hay respiración. Y obviamente no hay respiración. No hay oxigenación en los pulmones. Pero lo dije antes, esta gasolina de los aplausos del universo hace que cualquier tanque siga moviéndose. Aunque no necesariamente eso sea bueno. Pero es que todavía tienen espalda para Ahora eso. sí va a ser uno clásico, un ruido blanco clásico. ¡El ruido ¡Wow! blanco! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Auch! ¿Cómo le costó levantar el cuerpo del campeón? Mira cuán exhausto está Sheamus. La verdad es que su ofensiva ha sido providencial cuando ha llegado. Ha logrado encontrar momentos muy específicos en el combate para tratar de llevarse el título, pero los ha logrado muy bien, porque es innegable que quien ha dominado la mayor parte del combate ha sido Gunther. Mas, sin embargo, ha sido muy inteligente en sus ataques Sheamus. Tal vez se sale con la suya. Sheamus siempre ha sido un hombre muy orgulloso de su sangre celta, y lo he dicho 1000 veces, soy un peleonero de 7 suelas. No me gusta estar en un mundo plagado de gente que no está a mi altura. Y él sabe que el hombre que tiene enfrente como campeón es un hombre que está a su altura. Por eso está contento de estar aquí. Por eso la gente está de pie aplaudiéndolo, sintiendo que un Rock Kick puede otorgarle el título que lo ha evadido durante toda su ilustre carrera. Oye, qué imágenes para pelos estas. El castillo está de película. Y ahora viene una Rock Kick anunciada. ¡No! ¡La esquiva el campeón! ¡Oh! Sí, de nuevo el codazo. También. ¡Ay! El codazo también impide lo que el campeón quería hacer. Las patadas entraron no como el campeón quería, pero Gunther, ¡bombazo! No fue perfecto pero efectivo. Se va, 1 y 2 y... Es que no fue con toda la fuerza que él suele hacerlo, pero es que tiene que estar cansado. Es un humano después de todo. Cansadísimo tiene que estar y en efecto no logró reventarlo Claro. como hubiese querido hacerlo. Como suele hacerlo. Claro como que suele. no. No fue completo y tal vez esa es la diferencia entre la victoria o la semivictoria. Si no, Igual el pregúntale- dolor está. Mira Sheamus cómo se toca la espalda. Si no, pregúntale a Ricochet, que fue quien le quitó el título, que casi revienta el ring, le abre un hueco con el cuerpo de Ricochet. Claro, son pesos completamente Claro. diferentes, el de Ricochet y el de Sheamus. cansancio también. Claro, a esta altura del combate. Pero él sabía que Sheamus iba a hacer esto. Y Sheamus con esta oportunidad, venciendo a otros hombres para estar aquí. Lástima que eso me haga acordar de Happy Corbin. Pero bueno, no me voy a poner triste. Él está bien. Él Es se el fue en un triste carro, Corbin, es lo que él se quieres fue en un decir. carro con cachos. Bueno, y eso es bueno. Y... en el esquinero. Sheamus. ¡Oh! Papá, esto ya es otra cosa. Esto es otra cosa. Y con el sudor tiene que ser más horrible, ¿verdad? ¿Tú viste salpicar el sudor? ¿Lo viste como yo? Por favor, si es que esto es casi como parecieran efectos especiales de los golpes que se logran infligir estos dos el uno al otro. Y él, Le movió la cuerda. Le movió la cuerda. ya. Buscando una cruz celta. Buscando la cruz celta. De esquina a esquina. Lo tiene. ¡La armó! Mira ¡La cómo armó! cantó. ¡La armó! Ya no. ¡Oh, lo hizo! El crucifijo celta. ¡Ay, Dios mío! El universo se emociona. Parece que lo logró. Uno, y dos, y tres. Wow, es como el universo recuerda ese SummerSlam de 1992 entre el Bulldog británico y Bret the Hitman Hart. ¿Será que en 30 años la gente recuerda esta lucha por el campeonato intercontinental entre Gunther y Sheamus? Difícil de olvidar, dos titanes del ring. Y el hecho de que sigan revirtiendo punteos es porque quedó en 12,5, pero Sheamus casi se convierte al fin en campeón intercontinental. La gente sabe que Sheamus sigue en la contienda. Eso es importantísimo. No sé por qué están divididos. Yo soy incapaz de parcializarme, pero bueno, eso no es problema mío. Que ellos lo hagan. Ellos son libres. Pero
la gente sabe que Sheamus sigue en la contienda y por eso tienen esperanzas. Mucho más cerca de la tierra de Sheamus que de la de ¡Algo le dio! ¡Algo le dio! No pudo hacerla, no pudo. ¡El bombazo lo logró! Y este sí que estuvo ¿Viste? concreto en la lona. Es que iba a ser un Brock Kick de acuerdo a lo que vi y algo le pasó en la espalda. No pudo, la espalda no lo dejó. Es como que un músculo se le tensó. Tiene Se que le tener desgarró. un espasmo cuando menos. Algo le pasó. Que no lo Mira, permitió. apenas se puede poner de pie. Con un lazo implacable para la victoria. 1, 2 y 3. Sheamus y su espalda lo traicionó. Aquí está el ganador y todavía campeón intercontinental. Lo he dicho 1000 veces. Combate de película. 1000 veces. Se necesitan dos para bailar un buen tango y estos hombres bailaron a la altura de Clash at the Castle. Es un combate para recordar entre dos impecables superestrellas y grandes guerreros. Bravo por los dos. Bravo. Después de tanto trabajo fue un gigantesco lazo luego de 2 bombazos, lo que al final selló el destino para Sheamus. No pudo lograr la patada irlandesa en un momento providencial que tal vez hubiese dado la victoria, pero es Gunther quien sigue en pie con su título en mano en una noche que llega rodeado de Imperium. Grandes superestrellas, icónicas superestrellas, miembros del Salón de la Fama del WWE han ostentado este título y donde quiera que esté viéndonos en este momento el gran Pat Patterson, nuestro primer campeón intercontinental, tiene que estar feliz por haber visto esta contienda de estos dos grandes hombres disputándose esa presea. Bravo, repito con amor. Es que esto fue de verdad. Era imposible. Era imposible. Además que ya se sentía medio vencido por lo de la espalda. Pero esta regata, este lazo, funesto. Oye, ¿será que Imperium continúa? ¿Será que se nos da y ya nos concede ese deseo? Tal vez nos esperan relevos australianos, tal vez nos espera una revancha luego de lo que acabamos de ver. Quién sabe, pero lo que sí es que nos espera un futuro de muy buen combate aquí en WWE. Y me encantó que fueron solamente ellos dos. Eso me encantó. Que nadie enlodó esta batalla. Pero mira, el daño en la espalda de Sheamus parece ser muy serio. Mientras el universo le demuestra respeto, cariño y admiración aquí en Cardiff, Gales. Yo creo que se merece su pinch, como dice él, su respeto. ¡Wow! ¡Qué ovación, Dios mío! ¡Y qué bien merecida! Esto vale tanto como un título, Jerry. Dime que no, que yo estoy a punto de llorar, chicos. El cariño del universo, No hables de llorar, que me hace llorar a mí también, chico. Amigos, estos momentos son históricos, no solamente para nosotros como simplemente espectadores, sino para quien los recibe. Para una superestrella como Sheamus, tener este amor, esta solidez en los corazones de nuestros fanáticos, tiene que significar mucho y simplemente es bien merecido. Ese corazón se le infló, papá. Se le puso como piedra con todo este respaldo. Me pregunto si algún día logrará conquistar este título que le huye.